Decían que era bruja, el cortometraje documental que vamos a ver hoy, habla de la caza de brujas, ese feminicidio que se produjo en toda Europa, también en nuestro país, entre los siglos XV y XVIII, en el que se produce un consenso social por el que todas las mujeres son potenciales brujas, y en base a acusaciones tan ridículas como tener relaciones con el diablo o la capacidad de volar y hacer el mal, se asesina a miles de mujeres en toda Europa y a cientos de ellas en nuestro país. En nuestro país, donde más mujeres se asesinó por el delito de brujería fue en Cataluña y en Aragón y en algunas partes del Pirineo con especial intensidad. Cuando yo descubro esto, pienso que es una historia que puedo contar, que me interesa contar, que creo que hay que contar, que no está suficientemente contada. Y lo que empieza siendo un proyecto fotográfico, pues al final acaba siendo también un cortometraje documental. Es como un proyecto con dos patas, ¿no? Una es una expo fotográfica que lleva itinerando un año y la otra es la película que vamos a ver hoy. Son bonitas, las brujas son bonitas. A mí me encantan las brujas, qué demonio. Y los duendes y los seres de fantasía. No creo que una fotografía mía vaya a cambiarle la vida a nadie ni vaya a mejorar el mundo. Tampoco un documental en este caso. No me engaña en ese sentido, creo que hay que ser honesto. Pero también pienso que cuando hay tantos lugares donde no somos bien recibidos, cuando hay tantos lugares en los que no se permite la entrada a los fotógrafos, a los fotoperiodistas, es porque algún impacto sí tiene lo que hacemos, ¿no? A mí me expulsaron del Sáhara Occidental la policía marroquí por querer documentar las violaciones de derechos humanos que están perpetrando sobre la población saharaui. En Turquía, por ejemplo, la policía turca me quitó todas las tarjetas de la cámara por intentar contar la violencia que estaban infligiendo sobre el pueblo kurdo, sobre las poblaciones kurdas, ¿no? En Yemen es prácticamente imposible entrar porque el único aeropuerto abierto durante muchos años de guerra estaba controlado por Arabia Saudí y no dejaba entrar a nadie, ¿no? Así que bueno, cuando se toman tantas molestias para que no entremos y para que no contemos es porque alguna importancia y algún impacto tiene lo que hacemos, ¿no? Así que sin duda hay que seguir intentándolo. Podia ser jo, podia ser la meva veïna Anna que fa cremes, podríem ser totes avui dia. Las mujeres no podían escaparse, que digan que sí, que digan que no, les torturaban y hasta quemarlas. Cuando hago fotografía suelo viajar sola y bueno, y a veces hago fotografía y grabo también, ¿vale? Pero suelo viajar sola, salvo que tenga un proyecto cinematográfico, que ahí sí que llevo más equipo, pero si no, suelo viajar sola. Casi todos mis proyectos fotográficos los he abordado yo sola. Eso quiere decir que yo viajo sola, no tengo equipo, pero sí que colaboro con personal local, sobre todo cuando voy a países fuera de España, cuando viajo fuera de España, pues muchas veces porque necesito traducción, otras veces porque simplemente según qué situaciones complicadas, a veces en zonas de conflicto, pues necesitas de alguien local que te ayude para moverte en el terreno, que es quien tiene los contactos, las claves del conflicto, quien te ayuda, quien te protege, ¿no? Así que bueno, normalmente trabajo con el fixer y nada más. Porque tenían miedo de las mujeres, porque las mujeres sabían mucho y ellos muy poco. Bueno, Espiello me parece un festival de referencia a nivel nacional e internacional, no cabe ninguna duda y no descubro nada si lo digo, es de todo sabido, ¿no? Es un festival en el que cualquier documentalista y muchos cineastas quieren estar y quieren que, bueno, a la vista están todos los trabajos que se reciben, ¿no? Así que para mí es súper importante que pueda verse Decían que era bruja aquí, por el cariño que le tengo al festival, por lo importante que es el festival y porque este trabajo está en gran parte hecho en el Sobrarbe, ¿no?
Así que creo que tiene todo el sentido que pueda verse hoy aquí, ¿no? Y además van a estar algunas de las protagonistas.